Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan, capítulo 11, verso 28. Solamente vamos a leer ese verso. Leemos solamente el verso 28 y luego oramos. ¿Lo encontró? Juan 11, 28. Bueno, leemos la palabra y dice así. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Oramos. Padre, gracias por todo. Tu palabra nos enseña, Padre, que hay cosas que son buenas y no son deliciosas, porque algunas veces son cosas como la medicina, que aunque son buenas para nuestra salud, no son deliciosas en lo físico, en cómo saben. Hay cosas que, como la reprensión, por ejemplo, que es buena, pero no nos gusta. Y también en tu Biblia, en tu palabra, Señor, aprendemos que hay cosas que pueden ser deliciosas, pero que no son buenas, como los placeres, las pasiones desordenadas y otras cosas, Padre, que aunque puedan resultar placenteras a nuestra carne, no son agradables delante de ti. Pero algo hermoso que enseña tu palabra también es que hay algo que es bueno y delicioso al mismo tiempo. Y eso es cuando se mira cómo todos nosotros, los hermanos, nos reunimos, Señor, en armonía en tu casa para adorar y para escuchar tu palabra. Eso es bueno y es delicioso. Reúne los dos requisitos que muchas de las otras cosas no tienen, porque a veces tienen uno o tienen el otro, pero estar aquí, Señor, es bueno y delicioso en toda la extensión de la palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Decía el hermano que oren por el predicador y que oren diciendo, Señor, ilumínalo. Ilumínalo para que lo haga bien. Y por ahí alguien jocosamente cuando ora de esa manera dice, ilumínalo o elimínalo. Y tiene algo de sentido, ¿no? Porque si a veces el predicador lo único que está haciendo más bien es desviar o confundir, sería bueno que no siga haciéndolo, ¿no? Que no siga predicando. Pero pues queremos apegarnos a las Escrituras para que el Señor nos ilumine y no nos elimine del ministerio. Dijo Pablo, no sea que yo, si habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado de la carrera. Y pues nada mejor, hermanos, que hablar las Escrituras, amén, que es lo mejor que podemos hacer los que predicamos. La semana pasada rebasamos exactamente la mitad del Evangelio de Juan y hoy entramos entonces ya a la otra mitad. Y este Evangelio, hermano, a diferencia de los evangelios sinópticos, ha sido llamado sabiamente el Evangelio de la fe. Ese es uno de los nombres que se le da al Evangelio de Juan, el Evangelio de la fe. Sabemos que cuando se compara con los sinópticos es muy diferente, ya que casi el 90% de Juan es exclusivo de Juan, no está en los evangelios sinópticos. Pero aparte de eso también tiene esta bendición de ser llamado el Evangelio de la fe, y es que cada una de las cosas que el apóstol Juan escribió está dirigido para que las personas que se exponen a este evangelio puedan tener una fe auténtica en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Hemos creído por la fe, por el nuevo nacimiento por el que hemos pasado, la regeneración que el Espíritu Santo, hermanos, ha hecho en nosotros, y eso por medio de las Escrituras, por medio de la palabra. En la porción, hermanos, que vamos a ver hoy son varios versos, pero
las dividimos de una forma estratégica para avanzar y terminarlo. Son todos, de hecho. Hasta el verso 57 vamos a ver el día de hoy. Y le puse por tema a esta porción del día de hoy, le puse como título la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Amén. El día de hoy vamos a acabar de ver entonces el milagro que comenzamos a ver la semana pasada y pusimos prácticamente la semana pasada la plataforma de lo que será el día de hoy la ejecución del milagro, donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, resucita a Lázaro, resucita a este pues difunto, hermanos, ya de 4 días, imagínense. 4 días dice que ya día, eso lo vamos a ver el día de hoy. Y algo bien importante, y el día de hoy lo vamos a volver a ver también brevemente, y es que en sí el milagro de la resurrección de Lázaro no es como el énfasis de Juan. Ese no es el énfasis de él. Sí es grandioso, espectacular, fue algo, el milagro más grande del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan es este. Pero increíble, ¿verdad, hermanos? Que aunque sea el milagro más grande, no es el énfasis del escritor. Y no sé si se recuerda cuál es el énfasis de este milagro. ¿Alguien se recuerda? La gloria del Padre y la gloria del Hijo. Ese es el énfasis. De hecho, así se llamó nuestro tema anterior, ¿no? La gloria de Dios, basado en eso. Tal y como en el milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús usó la ilustración de la multiplicación del pan para esa multiplicación le sirvió de ilustración, la ilustración de una verdad que él quería comunicar. Y la verdad que él quería comunicar es, en ese pasaje, que él era el pan de vida. Entonces él, por medio de un milagro donde multiplica los panes, ese milagro lo usa de ilustración y luego al final dice: yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no volverá a tener hambre jamás. Y enseñándonos que en él está la verdadera satisfacción del ser humano y la vida eterna, que es finalmente pues una de las promesas, la promesa más importante de la Biblia, hermanos, porque finalmente pues esta vida es pasajera, estamos aquí unos años y luego vamos entonces a morir y vamos a ir pues los que estamos en Cristo para estar para siempre con el Señor. El día de hoy Jesucristo hace algo muy similar, hace un milagro impresionante, hace una resurrección de un muerto y entonces lo utiliza como ilustración de que Él es la resurrección y la vida. Eso es a donde Él quiere llevar a los espectadores de este milagro y a todos los oyentes de este evangelio. El apóstol Juan, al escribirlo, nos quiere llevar a esa conclusión de que en Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Un día el Señor vendrá. ¿Cuántos saben eso? Eso es muy claro en las Escrituras. Todos estamos esperando la venida del Señor. Eso la Biblia lo enseña claramente, sin margen de duda. Y cuando el Señor venga, hermanos, todos los muertos resucitarán. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, después de eso, pues nosotros sabemos que vamos a pasar a estar con el Señor. Este es el milagro más espectacular en el Evangelio de Juan y es el último de los milagros. Ya vimos muchos, ya vimos, hermanos, 6, este es el 7º. Hay 7 milagros en Juan. De hecho, Juan hace énfasis en estos 7 milagros, aunque Jesús hizo muchas otras cosas, porque en el 20:30 dice: e hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales si tuviéramos que escribirlas no habría libros que las puedan contener, obviamente usando una hipérbole, ¿no? Una exageración del punto, y lo que quiere decir es que hizo muchísimos milagros el Señor Jesucristo. Juan entonces es, hermano, especial en este sentido, que se centra, a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, se centra en 7, y todos estos tienen el propósito de que Jesús prueba su deidad y prueba directamente que es un enviado del Padre como ningún otro enviado anterior. El Señor había enviado a Moisés, el Señor había enviado a los profetas, pero Él era un enviado en el sentido de que era el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Amén. Y también Juan, hermano, hace el uso de las 7 declaraciones yo soy,
que también teológicamente nosotros entendemos que esa frase yo soy en el español, que en el griego es ego eimi, es la misma frase que en el Antiguo Testamento en hebreo se utiliza para Yahweh, ¿no? Yo soy. Y nosotros entendemos como cristianos que cuando Jesús dice entonces yo soy, está diciendo yo soy Dios, la misma esencia del Padre está sobre él. Amén. Bueno, vamos a leer entonces, hermano, nuestra primera porción la titulé La compasión de Cristo. Del verso 28 al 36. La compasión de Cristo del verso 28 al 36. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Okay? La primera parte entonces titulada La compasión de Cristo, le pusimos así porque pues vemos el estremecimiento del Señor Jesucristo al ver toda esta gente de una forma profunda llorando por la muerte de Lázaro. La primera frase dice, fue y llamó a María su hermana. Aquí está hablando de Marta, porque en el pasaje pasado aprendimos que Marta fue a encontrar a Jesús a las afueras de las aldeas y habló con él. Y una vez que habla con el Señor, entonces dice que ella va y llama a María su hermana. Ella se había quedado en casa recibiendo consuelo de los otros dolientes que estaban allí, mientras aprendimos que Marta pues había salido corriendo a topar al Señor. Dice el pasaje, hermanos, que le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. O sea, lo que quiere decir ahí es que trató de ser discreta a la hora de entrar a donde estaba todo el mundo llorando, consolando a María. Y hay dos posibles razones por las que no quiere llamar la atención. La primera es que quiere que María primero vaya a donde está Jesús y que hable con Jesús a solas, sin que esté toda la multitud escuchando la conversación. Y la segunda es que obviamente quiere proteger al Señor, ¿no? Porque el Señor, al haber venido a Betania, muy cerca de Jerusalén, se estaba exponiendo, porque ahí tenía pues enemigos, y es posible que dentro de estos dolientes haya personas, y más adelante lo vamos a ver que así era, que obviamente Jesús, como dice el dicho, no era un santo de su devoción, no lo tenían en buena estima. A pesar de que amaban a Lázaro, a María y a Marta su hermana, y a pesar de que Jesús amaba a ellos, se hace un triángulo en donde finalmente hay gente que aunque ama a María, a Marta y a Lázaro, no aman a Cristo, aunque Cristo ame a María, a Marta y a Lázaro. Dice que María, hermano, se levanta de prisa y viene al Señor, salta como un resorte, porque es que le acaban de informar, ella no sabía, Marta sí ya lo sabía, de que Jesús está por ahí cerca, y no solamente está cerca, sino que el maestro la manda a llamar y sale corriendo al encuentro del Señor. La discreción se arruinó en el momento en que ella salta como un resorte, y todos los que la están rodeando, al verla de una forma tan abrupta levantarse y salir corriendo, pues se comienzan a preguntar qué está pasando. O sea, se arruinó el factor sorpresa de que ella de una forma discreta iba a ir a hablar con el Señor, sino que todos dice que se levantan al verla, que ella sale presurosa, sale a prisa, sale corriendo, y entonces todos la siguen. Y la teoría que ellos tienen sobre dónde se dirige María es que seguramente va a ir a llorar al sepulcro. No está muy lejos el sepulcro de la casa, y dicen, bueno, seguramente va para allá, va a llorar donde
lo más cerca que pueda ella del cuerpo de su hermano. Yo creo que es natural, ¿no, hermanos, sentirnos quizás impulsados a ir a visitar la tumba de un ser querido. Y no está mal, hay gente que lo condena, hay gente que se va al extremo y dice, nunca vuelvas a visitar la tumba de un familiar porque ahí hay demonios, cosas así. No sé si han oído eso, que todo lo que es que tiene que ver con muertos a veces lo asocian con espiritismo, con cosas así. Bueno, la realidad, hermanos, es que ese es un mal entendimiento de la importancia del cuerpo. Hay muchos cristianos que tienen un mal entendimiento de la importancia del cuerpo. El cuerpo del cristiano tiene una importancia, porque de hecho ese va a ser el mismo cuerpo que un día va a ser resucitado y va a ser glorificado. Por eso lo tenemos que cuidar. Hay gente que dice, no, el cuerpo no importa, podemos hacer lo que querramos con él. Eso no es cierto. Ahora, lo que sí el doliente que va a la tumba, sí tiene que tener claro que aunque el cuerpo de su ser amado está ahí y se siente impulsado a visitarlo, en sí la persona ya no está ahí, ¿no? El espíritu, el alma ya no está ahí, el espíritu, el alma está con el Señor. ¿Okay? Quise dar esta nota aquí un poco entre paréntesis, que realmente no viene al tema, porque hay gente que de repente se pregunta, si mi familiar muere, ¿debería yo de ir constantemente a visitar su tumba? Hay gente muy legalista que dice no, porque se te va a pegar un demonio. Es un mal entendimiento de la doctrina cristiana. Pero también está el otro extremo, en que yo creo que todo mundo debe de superar el luto de un ser amado y darse cuenta cuando ya querer pasar un tiempo excesivo en la tumba de su ser amado ya no es bueno. O sea, ya no viene de tener paz en su corazón, de no haber superado el luto, sino que pues si de vez en cuando se visita la tumba por remembranzas que se tengan del difunto, pues está bien, pero hasta ahí. Amén. Esa es mi postura, a lo mejor usted difiere, pero no es un tema realmente por el que nos tengamos que dividir. Vamos a ver entonces cómo reacciona María, hermanos, cuando llega donde está el Señor, y dice ahí el pasaje que se postra. Y le dice al Señor, le pregunta al Señor, le dice, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Igualmente no es un reproche, como aprendimos que Marta tampoco le estaba reprochando al Señor, porque Marta también le había preguntado eso al Señor y también le había dicho eso. En este caso, pues tampoco es un reproche de parte de ella, ¿no? Sino una expresión de su fe, de saber que el Señor tenía, en caso de haber estado ahí presente, tenía el poder de evitar que Lázaro muriera. Dice que al verla llorando, el Señor Jesús, el Maestro, al verla llorando a ella y a todos los que la habían seguido llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y es que no era cualquier lloro. De acuerdo a la palabra griega que se utiliza ahí para este lloro, que es la palabra klaio, con K, klaio, habla de un gemir intenso, prácticamente de un llorar a gritos. Era una escena bastante lúgubre, bastante triste lo que estaba sucediendo. Era intenso el llorar de las personas, el llorar de las hermanas y el llorar de todos los que estaban ahí acompañando en ese momento, y todo eso le causó impacto al Señor, porque el Señor, pues acordémonos que una de la doctrina de la naturaleza de Cristo es que Cristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y tenía alma como humana. Es una doctrina un poco que quizás no hemos hablado cuando se habla de la naturaleza de Cristo, pero él era hombre en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra, y se estremece en lo humano. Por eso dice Isaías que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Podía entristecerse, podía estremecerse, aun cuando también es verdaderamente Dios. De acuerdo a la costumbre judía, hermanos, en aquellos entonces, cuando moría un ser amado, aún de las familias más pobres se esperara que contrataran músicos. Eran más que nada flautistas. Y una persona que llorara. Se contrataban músicos y una persona que llorara. A la persona se le llamaba plañidera. Entonces, el propósito era que en ese momento estas personas amenizaran pues, todo el proceso de duelo, estuvieran amenizando la situación, y el sentido era como demostrar el amor que se había tenido por esta persona en vida. Pero entonces tenemos que entender
que la música toca las emociones, ¿verdad? La música puede tocar bastante nuestras emociones. Y una persona, un llorón profesional, porque en este caso eso es lo que era la plañidera, una llorona profesional o un llorón profesional, que se dedicaba entonces a emitir esos lamentos profundos y llenos de tristeza. Entonces ese es el contexto en el que lo que está sucediendo hace que el maestro se estremezca en su humanidad, aunque él sabe perfectamente lo que va a hacer en su divinidad. Dice que el maestro les dice, cuando ya ellos llegan ahí, ¿dónde le pusisteis? Y algunas veces Jesús hace preguntas que el único propósito que tiene es como de involucrar a las personas en lo que él va a hacer, porque nosotros sabemos que él sabía dónde estaba el cuerpo de Lázaro. O sea, Cristo tiene uno de los atributos del Padre, bueno, todos los atributos del Padre, pero en este caso hablando de la omnisciencia, y es que lo sabía todo, ¿ok? Lo sabía todo. Y les pregunta entonces esto porque quiere que ellos identifiquen exactamente la tumba donde se había puesto a Lázaro, el lugar exacto, que no hubiera confusión de a quién el Señor iba a resucitar, sino que ellos mismos que lo habían puesto en esa tumba, ellos mismos lo dirigieran al Señor. Bueno, fue aquí donde nosotros lo pusimos, pero no porque el Señor no supiera, sino para que ellos identificaran el lugar exacto. Y ahí viene entonces el verso más corto, ¿no? En inglés me parece que es el más corto, no estoy seguro si en español, porque está no matarás, que tienen por ahí un duelo los dos, ¿no? Jesús lloró y no matarás, para ver cuál es el más corto. Generalmente nosotros en español a la elle, es que ya se me está olvidando el español, la doble L le llamamos elle, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Ah? Elle. ¿Elle? Ah, bueno, en México le llamamos elle, hermano, sorry. ¿Elle en dónde? ¿En Venezuela? ¿En Honduras? ¿En todo el mundo? Entonces yo estoy mal. Elle. Doble L. Double L. Ahí quedaba. Bueno, la idea es que hay un debate entre si este es el verso más corto, porque si es una L, o sea, una letra que es por doble L, pues este es el más corto, no hay duda, este es el verso más corto de la Biblia, en ese sentido. Ahora, fíjese que este verso, hermanos, aunque es el más corto de la Biblia, tiene una gran enseñanza, tiene un contenido muy hermoso acerca de la humanidad de Jesús, ¿ok? Jesús lloró. No es el llorar de los demás, porque el llorar de los demás es un llorar, dijimos, clayo, que es un llorar intenso, un gemir a gritos. El llorar aquí para Jesús el verbo que se utiliza es dacruo, con K, y habla de un sollozo suave, de un sollozo silencioso, ¿ok? De parte del Señor. Entonces, la enseñanza aquí, hermanos, es que aunque Jesús en su humanidad se conmueve igual que los demás por la muerte de Lázaro, en realidad las lágrimas de Jesús tenían otro propósito, ya vamos a llegar ahí. Tienen otra razón, realmente no es el mismo lamento. Mientras todos los demás están llorando exclusivamente por la muerte de Lázaro, el Señor está llorando en forma general, porque así como por el pecado de Adán la muerte pasó a todos los hombres, entonces en el mundo caído el pecado genera la muerte de todos los seres humanos, y eso es lo que Jesús está haciendo. Él no está llorando como los demás. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues simplemente porque él sabía que él iba a resucitar a Lázaro, y no tiene caso entonces que esté llorando exclusivamente por la muerte de Lázaro, cuando el Señor sabe que unos minutos más adelante Lázaro va a estar vivo y que todo va a ser alegría. Amén. Cuando lo ven llorar, dice que ellos dicen: mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba. Y es el amor por Lázaro. Las lágrimas sí son amor por Lázaro, eso es verdad, pero más que amor por Lázaro, no es tristeza por la muerte de Lázaro, sino tristeza y dolor por las consecuencias del pecado en toda la humanidad. Amén. Bueno, vamos a ir a la parte que sigue, hermanos. La pregunta de algunos, la gente que ve esto se hace una pregunta, y eso está solo en el verso 37, un solo verso. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Okay? Algunas personas que están ahí se preguntan por qué Jesús no ha hecho nada más por Lázaro, porque tenían presente, todavía estaba muy fresco en ellos el milagro del capítulo 9, la curación del ciego. ¿Okay? Esta pregunta se puede interpretar de dos formas.
O están hablando en fe diciendo, pudo haber estado aquí y haber hecho algo más por Lázaro, o estaban hablando un poco en tono de burla y diciendo, bueno, hizo ver al ciego y no pudo hacer nada por Lázaro, que supuestamente es su amigo y alguien a quien él ama. ¿Okay? Pero la respuesta a esta pregunta es la siguiente: el Señor Jesús no sanó a Lázaro porque él no quería sanar a Lázaro, él quería resucitar a Lázaro, porque la resurrección de Lázaro traería mayor gloria al Padre y a él mismo que la sanidad de Lázaro. Entonces esa es la respuesta realmente a esta pregunta que estas personas están haciendo. El obstáculo, verso 38 al 39. Váyame siguiendo ahí en su Biblia y vamos a ir cubriendo todo el pasaje, viendo lo más esencial de él. El obstáculo, 38-39, Juan 11, 38-39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. ¿Okay? Vuelve al sepulcro. El sepulcro dice aquí Juan que es una cueva. Generalmente había cuevas que eran hechas por el hombre o había cuevas que eran simplemente encontradas de forma natural. Alguien salía por ahí a explorar, encontraba una cueva y decían, bueno, este es un buen lugar para sepulcro. Se acostumbraba a hacer eso. Se cree que independientemente si era elaborada por el hombre o una cueva natural, se nivelaba el piso y se trataba de hacer una especie como de estantes en las paredes de la cueva, y por lo general estaba un poco a las afueras de la aldea porque se entendía que la cercanía de parte de los vivos hacia los muertos pues podía resultar de cierto modo en volverse ritualmente impuro. Jesús dice, quitad la piedra, porque la cueva estaba sellada. Era una piedra grande, redonda, que se podía empujar, pero se requería de varias personas porque no era tan fácil de removerla. Y la razón por la que se hacía esta seguridad de que no fuera tan fácil de quitarla por un hombre era para evitar a los saqueadores de tumbas, los ladrones, o también a los animales carroñeros que podían meterse y hacer pues un desastre, ¿no?, de los cuerpos tras oler la carne, tratar de entrar ahí a comerse los cadáveres. Pero Jesús da esta orden y él dice, quitad la piedra. Y esta orden asusta, hermanos, a Marta. Marta se preocupa ante esta orden y Marta entonces hace un comentario aclarativo. Dice, Señor, yede ya porque es de 4 días. El Señor también sabe esto. Se preocupa Marta porque Marta sabe que al mover la piedra va a salir un mal olor y quizás eso resulta incómodo para ella. ¿Te imaginas estar oliendo a tu familiar? O sea, oliéndolo. Más que verlo solo muerto antes de enterrarlo, ahora te toca olerlo. Los judíos hacían una especie de curación con especias aromáticas, pero realmente no duraba mucho tiempo. Llegaba un momento en que la putrefacción del cuerpo dominaba a las especies aromáticas y entonces los olores se volvían nauseabundos con aroma a flor o aroma a alguna especie. Quizás Marta piensa, porque Marta no sabe qué es lo que el Señor va a hacer. Y quizás Marta piensa en su humanidad, Jesús quiere darle una última mirada a su amigo, eso no se acostumbra, la posibilidad de ver a su cuerpo ya en el rigorus mortis que le llaman, ¿no?, ya con los ojos saltados o morado y todo eso, la asusta, la horroriza. Dice, no solamente voy a ver a mi hermano, sino que voy a oler a mi hermano. Y quizás sienten hasta en algún sentido que se está de alguna forma profanando el templo, como teniendo el cuerpo, se está teniendo como una conducta inapropiada, iba a resultar escandaloso para los espectadores, los comentarios que la gente quizás pudiera hacer del aspecto en que se iba a ver Lázaro. Verso 40, la promesa. Aquí Jesús le hace una promesa para calmarla, porque ella está... francamente ella hubiera preferido que no se quitara la piedra. Si se le hubieran preguntado a ella, ¿quitamos la piedra? Ella dice, no, pero fue una orden de Jesús. Verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pretende calmarla, ¿no? Pero tampoco significa, hermanos, aquí que si Marta hubiera dicho, no, pues yo no creo, que Jesús hubiera dicho, no, pues no lo puedo resucitar.
porque necesito de tu fe para poder resucitar a Lázaro. No, porque la resurrección de Lázaro en sí ya era algo que se había designado para la gloria de Dios, para la gloria del Hijo, que tenía que suceder. Ya era un designio soberano que el Señor había tomado. Lamentablemente, hermanos, muchas veces el día de hoy cuando se ora por un enfermo, es lamentable que a veces cuando el enfermo no se sana, hay personas que tienden a echarle la culpa a él. Le dicen, ¿sabes qué? Yo he sanado a muchos, pero pues tú no tienes fe. O sea, la razón por la que no te sané es porque tú no tienes una fe suficiente o buena, y los hacen sentir culpables y los hacen sentir mal, como diciendo, pero ¿por qué? ¿En qué yo soy diferente de los demás? ¿Por qué mi fe es deficiente o defectuosa comparada con los demás que supuestamente sí han sido sanados? Pero realmente cuando el Señor en su designio soberano, hermano, decide sanar a alguien, inclusive resucitar a un muerto, no necesita la fe de nadie, porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Ok? Y luego entonces vemos la oración. La oración. Jesús hace una oración cuando finalmente acceden a abrir la tumba, y lo vamos a ver en el verso 41 y 42. Verso 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces finalmente acceden a quitar la piedra. Seguramente un grupo de hombres la rodaron, la quitaron. Vuelve Jesús a hacerlos partícipes a ellos de lo que Él va a hacer. En primer lugar les dijo, ¿dónde lo pusisteis? Cuando Él ya sabía dónde estaba, tratando de involucrarlos en lo que va a suceder, que identificaran exactamente la tumba, que identificaran exactamente el cuerpo, que no hubiera duda que quien se iba a resucitar era Lázaro, no otra persona por error. Y ahora los invita entonces a moverse, a usar sus manos y mover la piedra. Los deja que ayuden un poco en lo que el Señor está a punto de hacer. Y entonces Jesús ora y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ok? Aquí el error que se puede cometer, hermanos, es, y muchos utilizan pasajes como estos para decir que Jesús es inferior al Padre, ¿no? Porque aquí Jesús dice, Padre, gracias por haberme oído, como si nunca le oyera, y en esta ocasión entonces el Señor sí va a tener misericordia de él y lo va a haber oído. De hecho dice más adelante, yo sé que tú siempre me oyes. Pero ¿por qué está diciendo eso? Dice, mas digo esto para que los que están aquí vean. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es enseñar que Él tiene una unidad directa con el Padre. Para que ellos vean, el Padre siempre me oye, pero en este momento, justo en este momento que se necesita que Él me oiga para que Lázaro se levante de los muertos, les demuestro que Él me oye. El oído del Padre estaba siempre presto para la oración del Hijo, en todo momento. Y entonces, hermanos, viene el milagro, y para ese milagro se necesita poder, y eso es lo que vamos a ver ahora. El poder para este milagro en el verso 43 al 44. Verso 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Dice, clamó a gran voz. La palabra griega es kraugazo, así como se oye con K y con Z, y significa gritar de una forma poderosa, muy potente, una voz impresionante, la que en ese momento exclamó el Señor. ¿Okay? Está usando una voz el Señor para llamar a alguien no que está dormido, sino a alguien que está muerto. Y entonces Él levanta la voz de una forma impresionante, y también al mismo tiempo que es la voz que usa para resucitar a un muerto, también es la voz que de alguna forma hoy sirve para llamar la atención a todos los que están presentes, que en ese momento pongan entonces atención
a lo que está a punto de suceder, porque eso le había dicho a Marta: si ustedes creen, ustedes verán mi gloria, y eso es lo que están a punto de ver. ¿Ok? Están a punto de ver la gloria del Señor. Matthew Henry dice en su comentario algo muy, muy hermoso, y él dice que si Jesús no hubiera dicho específicamente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero pues ahora lo estamos analizando, que si Jesús no hubiera dicho exactamente: Lázaro, sal fuera, si simplemente se hubiera parado en la tumba y hubiera dicho: salgan fuera, todos habrían salido. Tenían que obedecer por fuerza la voz del autor de la vida. ¿Y dónde está el respaldo para esta suposición? Porque alguien dice: ¿dónde está el respaldo? Bueno, el respaldo está en que eso es exactamente lo que Cristo hará cuando vuelva. Exactamente eso hará Cristo cuando vuelva. A su voz todos los muertos resucitarán, todos. Ya no llamará por nombre a cada una de las personas, sino que a su voz todos los muertos resucitarán. Entonces tiene mucho sentido este comentario de que si Jesús no hubiera dicho el nombre, posiblemente todos hubieran resucitado, pero en este momento al único que va a resucitar es a Lázaro. Y la expresión en el griego dice diferente un poco de cómo está aquí, porque aquí dice: Lázaro, ven fuera, en voz poderosa. Ya se imagina, ¿okay? Se imagina que de repente todo cambia, el ambiente cambia de aquellos que están llorando a quedársele viendo a Jesús cuando ora y dice: Padre, te doy gracias por oírme, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por los que están aquí, para que sepan que tú me enviaste. Y de repente el Señor entonces pega un gran grito, yo creo que algunos brincaron, y en el griego dice: Lázaro, aquí afuera. Eso es lo que dice en el griego literalmente: Lázaro, aquí afuera, como te quiero aquí afuera, en este momento. Es una orden abrupta, es muy simple. Note que Jesús no es el showman, ¿no? Como muchas gentes que supuestamente, hermano, no sé si usted ha visto supuestas resurrecciones en internet. Y el show ese que hace el brujo, digo, el predicador. Y todo un show, hermano. Y no, Jesús simplemente utiliza 3 palabras. Lázaro, aquí fuera. No hace un show, levanta su voz en una forma poderosa porque está llamando a un muerto, no está llamando a un dormido. Levanta la voz de una forma, hermano, poderosa, pero no hace show, y resucita a Lázaro. Se cumplió a la perfección lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo se paró frente a un sepulcro que tenía preso a Lázaro detrás de sus puertas, y el sepulcro se creía victorioso, pero Jesús se paró frente a él y mandó, hermano, al sepulcro a liberar a Lázaro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso nosotros, hermanos, los creyentes, vivimos con una esperanza tan hermosa en este mundo de saber que conforme se acerca el día en que nosotros vamos a pasar de esta vida, realmente lo que se acerca es la redención de nuestro ser, de nuestra alma. Porque la muerte, hermano, ya no tiene poder sobre nosotros. Y también de una forma hermosa se cumple lo que dijo Juan en Apocalipsis 1:18, cuando dijo que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte. La muerte, haga usted de cuenta que la escena es esta. La muerte agarra a Lázaro, lo pone detrás de una puerta y le pone el seguro. Y si tú no tienes llave, no puedes entrar. Cuando tu puerta no está laqueada, tú entras y sales, ¿verdad? Pero si alguien se mete y le pone el seguro, ¿cómo entras? Necesitas la llave. Y eso es lo que había hecho ya la muerte con Lázaro. Lo agarró, lo metió, cerró la puerta, le puso seguro, se paró Jesús frente a la puerta, que es el que tiene las llaves de la muerte, y ordenó a Lázaro que saliera afuera, y la muerte no lo pudo retener. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Cristo. Y eso es exactamente lo que Él va a hacer con todos nosotros, hermano. Que un día moriremos en Él y Él nos levantará de entre los muertos. Porque un policía quizás tiene la fuerza física para meterte a la cárcel, pero el juez tiene más poder que el policía, porque Él tiene el poder de declararte libre. Y eso es Cristo, hermano. No, o sea, Él venció a la muerte, venció al diablo, venció al sepulcro, venció todo con su resurrección, hermano, que fue la corona prácticamente de su ministerio. Triunfó sobre todos sus enemigos. Dice, hermanos, que Lázaro estaba atado de pies y manos con vendas. Alguien diría que salió arrastrándose como un gusano, o cómo salió, porque el Señor le está dando una orden, y la orden es: sal fuera. Bueno,
la tradición judía enseña, hermanos, que las vendas no era el propósito de hacerlos como unas momias, sino meramente de cubrirlos. Entonces, las vendas, todo estaba de una forma bien floja, bien suelta. Podía tener una ligera movilidad el cadáver. Por eso es que cuando Lázaro vuelve a la vida, él tiene una ligera movilidad, y entonces quizás con un poco de torpeza, porque tenía un sudario en la cara y todo, comienza a dar unos pasos, no sé, tipo pingüino si usted quiere, y entonces avanza hacia la salida, y es que Lázaro tiene que hacer algo, tiene que obedecer al Señor, porque el Señor le ha dicho: te quiero aquí afuera. Y él tiene que salir, porque la muerte ya lo obedeció al Señor, la muerte ya lo soltó, la muerte ya lo dejó ir. ¿Ve lo impresionante de esto, hermanos? Y dice el Señor, da una orden: desatadle y dejarle ir. La escena podría parecer de terror, y yo creo que muchos de aquí hubieran salido corriendo. Muchos habrían salido corriendo, y quizás hubo gente que salió corriendo. Pero a los que no salieron corriendo, el Señor les dijo: desatadle y dejadle ir. No da más detalles el pasaje. Yo puedo pensar que quizás fue Marta y María las que lo soltaron. No dice ya, hermano, fíjese que Juan termina abruptamente, hermano, la descripción. Ya no dice qué pasó, ya no relata el asombro de la gente, los que corrieron horrorizados, los que quizás Marta y María, su lloro ahora siguió siendo intenso, pero era de incredulidad, si usted quiere, de alegría, de risas, de abrazar a Lázaro. Pero, y aquí está lo interesante, que Juan no hace, hermano, énfasis en todo ese escenario porque no quiere que Lázaro sea el centro de atención, ni que Lázaro ahora está vivo sea el centro de atención, sino que al resucitar Lázaro, toda la gloria es para el Padre y para su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos. Hay preguntas que quedarían aquí sin contestar, ¿verdad, hermanos? Porque Juan no las contesta. Preguntas que nos podríamos hacer ante esta locura de la resurrección de un muerto que ya yede, que ya está en estado de descomposición. ¿Dónde estuvo esos días Lázaro? ¿Por qué volvió? ¿Cómo volvió? Si su carne estaba ya en putrefacción y la sangre ya había empezado a coagularse en el estado de descomposición, ¿cómo se restauró eso? Cuando le quitaron las vendas, ¿ya estaba restaurada toda su carne? ¿O fue un proceso en donde poco a poco fue volviendo otra vez a tener una carne sana? Juan no dice nada. Y es malo especular. Los reformadores decían que donde la Biblia hable, nosotros debemos hablar; donde la Biblia calle, nosotros tenemos que callar, porque a veces nos ponemos a especular y de ahí donde salen las doctrinas a veces raras, creencias raras. Lo único que sí tenemos que tener claro es que el énfasis del pasaje es la gloria de Dios por medio de esta resurrección. Si alguien dijera: a ver, explíquemela científicamente, no sé, no tiene una explicación científica porque es un milagro. Los milagros no tienen explicaciones científicas. Y entonces, ¿por qué lo creemos? Bueno, porque nosotros creemos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Y ahora, hermano, avanzamos a una parte que le pusimos: los que creyeron, verso 45, los que creyeron. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este creyeron aquí se refiere a creyentes genuinos. Hay un creyeron en Juan 4 me parece, que es aquellos que creen, pero que es un creer ficticio. Pero estos verdaderamente creyeron, son verdaderamente gente nacida de nuevo. Aquellos que creyeron era que profesaron, porque una cosa es profesión de fe y otra cosa es posesión de fe. Profesar, todo el mundo puede profesar: yo soy cristiano. Poseer es cuando ves los frutos dignos de arrepentimiento por medio de los cuales esa persona vive en la fe y en el temor de Dios. Se ve su trayectoria, su caminar en Cristo, que con el paso de los años verdaderamente ha ido creciendo a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces hay un grupo que creen. Y alguien diría: ¿cómo no? Ante un milagro tan espectacular hasta yo creería. Pues ¿qué cree? Hay un grupo que no cree. Mire lo que sigue: los que fueron a acusar al Señor, los que lo fueron a acusar tras el milagro. Unos creen, pero otros lo van a acusar. Leemos del 46 al 54. Del 46 al 54. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Mientras que unos creen, otros se enojan y dicen: no, esto no puede seguir, este hombre es muy peligroso, tenemos que ir a acusarlo, lo van a acusar con sus enemigos. Y este es un claro ejemplo, hermano, de que los milagros no salvan, Los milagros no salvan, no salvan. Hay gente que dice: no, yo no creo porque me falta más evidencia. No, lo que te falta es arrepentimiento y fe. Eso es lo que a las personas les falta para creer: arrepentimiento y fe, no evidencia. Usted cree que yo soy cristiano porque tengo toda la evidencia científica en mi mano y las pruebas por medio del método científico de la creación, de la existencia de Dios, del nacimiento virginal de Cristo, de su resurrección y todo. No, nosotros creemos porque hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu, por medio de la palabra de Dios. No, el milagro más grande ya lo hemos experimentado, que ha sido la transformación de nuestra vida. No necesitamos ver más milagros, ¿sí? Y este milagro no tiene en sí la intención de decir: oh, este es el método por medio del cual la gente se salvará. Eran señales. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que te apunta hacia alguien, y eso era lo que eran estas señales. Apuntaban a Cristo para que creyeran en Él, porque en Él estaba la vida eterna, y no meramente que empezaran solo a buscar las señales por el mero beneficio de las señales. Porque Lázaro volvió a morir. Lázaro se volvió a morir. Imagínese, hermano, ver a un muerto en estado de descomposición levantarse de entre los muertos, valga la redundancia, y no creer, es mucha dureza de corazón. Pero Cristo lo había dicho ya en Lucas, cuando Él dijo, en aquella parábola que le dice: Padre Abraham, manda a alguien que nos hable de entre los muertos, que se levante. Si alguien se levanta de entre los muertos, y va y les habla, creerán. Y el Señor dice: aunque alguien se levantare de entre los muertos, hay unos que no creerán. Y aquí está la realidad de esa verdad. Dice que los principales sacerdotes, fariseos, toda esta gente se reúne. Esto es lo que era el Sanedrín. Ellos tenían poder civil, poder religioso, eran las autoridades. Y por lo general entre ellos siempre había disensiones, específicamente entre fariseos y saduceos. Teológicamente creían diferente. No, los saduceos eran liberales, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían que todo el Antiguo Testamento fuera inspirado, solo el Pentateuco. Los fariseos eran un poco más estrictos, más radicales, creían en la resurrección, creían en los ángeles, en el espíritu humano, en el más allá, que todos los 39 libros del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. Pero en este caso sus diferencias las ponen a un lado, y estos hombres, hermanos, se unen con el fin común del enemigo común, en este caso, que es Cristo. Y la pregunta que se hacen es: ¿qué haremos? En su agenda había un punto, nada más. Y era: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque es que este hombre está haciendo muchos milagros. Es una amenaza para nosotros. Dice: Roma lo va a escuchar, va a venir Roma, va a destruir el templo, va a destruir nuestra nación. Porque veían a Jesús como un revolucionario que había venido quizás a derrocar al gobierno y a causar problemas políticos. La verdad es que en su segunda venida sí vendrá, y Cristo acabará con todos los reyes de la tierra y impondrá su gobierno. Pero en esta primera venida que Él vino hace 2000 años, vino como un cordero de Dios a quitar los pecados del mundo. Un día vuelve como león y derrotará a todos sus enemigos. Y ellos estaban confundidos. Ese tiempo todavía no ha llegado, de hecho, hasta el día de hoy. Caifás, el sumo sacerdote, dice que dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Utiliza un argumento que se llama lo uno o lo otro, y lo presenta como si solamente tuvieran dos opciones. Las dos opciones son estas: matamos a Cristo o nos destruyen la nación. Es un argumento falso, había otras opciones, pero lo presenta así para presionar a los que lo están oyendo y que digan: elijan,
O lo matamos a él o destruyen la nación. Y obviamente la gente ante este argumento se iba a inclinar. Bueno, matémoslo a él. ¿Cómo vamos a dejar que Roma venga y destruya nuestra nación? Está disfrazando por medio de un falso amor patriótico a su nación su odio en realidad que él tenía por Cristo. Dice que esto no lo dijo por sí mismo, sino que profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pasajes como estos a veces son difíciles de comprender, pero siempre tienen una explicación. Y la explicación es, hermano, que está profetizando porque Dios permite que sus palabras, que son palabras impías y llenas de odio, se conviertan en una realidad. ¿Sí? Él, como le dijo José a sus hermanos, ustedes procuraron el mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para el bien que ustedes ven ahora. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. De hecho, eso lo vemos en la Biblia, en el mismo caso de Balaam, por ejemplo, que Balaam resulta ser un falso profeta, que más adelante Dios manda a los israelitas que lo maten. Pero de hecho Balaam, siendo un falso profeta, profetizó de Cristo. Y él dijo que un día un descendiente de Jacob iba a ser llamado la estrella de Jacob, y esa profecía es de Cristo. Entonces, algunas veces Dios permite que gente impía diga cosas en la Biblia que de repente pues se cumplían, ¿no? El Señor en su soberanía cambiando esas palabras de maldad en algo que en realidad también estaba de acuerdo a su plan soberano. Dice que, y dijo no solo por la nación, sino para que reúna a todos los hijos de Dios que están dispersos por todos lados. Esta parte puede tener dos perspectivas. La primera, la perspectiva judía, y era ver que todos los dispersos, los que estaban en la diáspora, que estaban fuera de Palestina, tenían que creer en Cristo, hablando étnicamente solo de judíos. Pero desde el punto de vista del plan de redención, desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, nosotros sabemos que está hablando de cualquier persona, de cualquier raza, en cualquier parte del mundo, que iba a creer en Cristo. ¿Ok? Y Jesús ya no andaba entonces, dice, abiertamente, porque lo planeaban matar. El Sanedrín quizás se reunió en secreto, pero Jesús lo sabía todo y sabía que lo querían matar. Entonces, usando también su omnisciencia en esa parte. Estaba cerca la última Pascua de Cristo, y con esto concluimos. Estaba cerca la última Pascua de Cristo. Leemos los últimos versos 55 al 57. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran, sí, ok. Este dato, hermano, es el último ya que vamos a ver, y es que esto de que estaba cerca de la Pascua es importante. ¿Por qué? Porque era la Pascua donde Cristo iba a morir. ¿Okay? Y mientras tanto, estos meses que faltan, unos 2 meses más o menos, él se cuida, entonces dice, se aleja de ese lugar donde él sabe que lo quieren matar. Según historiadores, ya había gente ahí, dice, purificándose. La Pascua todavía faltaba, pero llegaban antes a purificarse. Es probable que haya habido 1 millón de personas en ese lugar. Y lo irónico es que mientras el pueblo común se purifica para agradar a Dios, los líderes religiosos, los que deben dar el ejemplo, lo que están haciendo es maquinando la muerte del Señor. Y lo buscaban y decían, ¿qué os parece? No vendrá. Y obviamente es porque todavía su hora no había llegado. No había llegado su momento. Llegaría el momento en que sí iba a celebrar exactamente el día de la Pascua y él vendría. Concluyo con 3 cosas, hermano, de este milagro. Número 1, el propósito es darle toda la gloria a Dios y a Cristo. El énfasis no es en sí Lázaro ni el milagro de la resurrección. Número 2, fortalecer la fe de los discípulos porque la cruz está cerca y va a ser un momento de una prueba muy difícil para ellos. Y número 3, este milagro hizo que el odio de sus enemigos escalara a tal punto que ahora sí habían decidido matarlo, crucificándolo en la Pascua, lo cual faltaba muy poco. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.